buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según nos estén siguiendo. Después de la primera sesión, ahora vamos con la segunda, que lleva un título Geopolítica y Geoeconomía en el este de Asia y que nos va a llevar pues, a uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo, ¿no? En el año 2010, cuando se realizó el primer simposio electrónico internacional de política china. Este era un tema emergente y ahora es un tema central del mundo actual. En esta sesión vamos a contar también el espíritu del SEI, tanto con investigadores de muy reconocida trayectoria, con nuevos valores, investigadores de estudios asiáticos, estudios chinos. Por la amplitud del tema de la sesión, pues tocaremos elementos históricos, económicos, políticos, culturales, y habrá, por lo tanto, distintas aproximaciones pues, a este gran título que nos va a dar para esta segunda sesión. Solo indicarles a las personas inscritas que mantengan su micrófono silenciado para no interrumpir a nuestras personas ponentes y que piensen sus preguntas para la discusión al final de sus intervenciones y que pueden ir transmitiéndolas por medio del chat. Y mi papel, cuando acaben los distintos ponentes, será intentar dinamizar ese debate del final de la sesión. A los ponentes, pues recordarles que tienen entre 12 y 15 minutos para su intervención. También este es un ejercicio de síntesis y que intentaré avisarles pues cuando les queden 2 o 3 minutos para que puedan realizar sus conclusiones finales. Sin más, y para iniciar el panel, bajo el título Interdependencia bajo presión, el dilema de las relaciones económicas y comerciales entre China y Corea del Sur ante el desacoplamiento hegemónico en el marco del conflicto entre Estados Unidos y China, tenemos con nosotros a Armando Renato Valderrama Santander del CIDE de México. Renato es profesor investigador en la División de Estudios sobre el Desarrollo en el Centro de Investigación y Docencia Económica en México, el CIDE. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Realizó su maestría en Estudios de Asia y África bajo la especialidad china en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene además un doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Fue director ejecutivo del Instituto Asia Pacífica, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y ha hecho estancias de investigación en diversos países de Asia, como la República Popular China, la República de Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao, Tailandia, Singapur o India. Es autor de diversos libros y capítulos de libros sobre temáticas relacionadas con Asia y su relación con América Latina. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, nivel C. Muchísimas gracias, Renato, por estar con nosotros y adelante, es tu momento. Muchas gracias, Daniel. Como bien dijiste, depende de dónde estemos en el globo terráqueo, días, tardes, noches. Es un placer para mí de estar de nuevo en este simposio electrónico internacional. Agradezco muchísimo a los que organizan este espacio y felicito también por mantenerlo. Y bueno, en particular también a la doctora Raquel León, que pues también, digamos, a través de sus conductos, es que puedo tener acceso a este espacio privilegiado. Asimismo veo aquí algunos amigos conectados, va a ser un placer. Y yo, de hecho, sí, trataré de ser extremadamente breve. En México decimos irnos a la carnita, ¿no? A la médula. Y bueno, déjenme entonces compartir la pantalla, a ver si se puede ver. Espero que sí. Luego, aquí tenemos problemas. No, sí se ve, ¿verdad? Sí. Excelente. Excelente, aquí está. Bueno, pues como bien se mencionó, el título de lo que vamos a presentar hoy y obviamente el trabajo que enviaremos a la publicación es Interdependencia Estratégica y Rivalidad Tecnológica, las relaciones contemporáneas entre la República de Corea y China en el contexto de desarrollo global.
He de decir que para esta presentación y obviamente el trabajo escrito, también colabora conmigo la maestra Citlali Hernández Pimentel, del Centro de Estudios sobre Asia y África del Colegio de México, a la cual también le agradezco por haber colaborado en esta presentación. Bueno, ¿de dónde partimos? Por qué el interés de este tema? Que además, por cierto, también colaboré en el boletín eh, con un reporte y análisis de la visita reciente del presidente Lee Jae-myung a China en enero, arrancando el año a China. Eh, y esta es una visita muy importante porque es el relanzamiento de las relaciones entre la República de Corea, Corea del Sur y China. Voy a abordar por qué la importancia de esta visita, solamente digo, mostrar estas fotos que son muy relevantes porque esta delegación es histórica, lo acompañaron funcionarios de alto nivel, el presidente Lee, y todos los conglomerados, los CEOs de los mayores conglomerados, los chaebols coreanos, y bueno, obviamente fue una reunión también entre acompañantes, entre esposas de mandatarios, en fin, una foto que hace tiempo no se veía. Por qué vemos esta foto? Bueno, primera cuestión muy importante es tener en consideración esta proyección de crecimiento económico de los países en el top 15 mundial. Ya saben que esto siempre es con el concepto de ceteris paribus, es decir, si todo parece constante y en este siglo y en esta segunda presencia de Trump, lo constante pues parece ser que es la disrupción, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, sería muy complicado que este escenario no se presente. Hoy tenemos evidentemente en una foto Polaroid instantánea, evidentemente Estados Unidos es la potencia número uno, económicamente hablando, PIB nominal, China la segunda, y ahí ya empieza a cambiar, ¿no? Alemania, Japón, ¿no? Pero India, evidentemente, ya está en el top 5, eso no hay vuelta de hoja. Tenemos evidentemente las economías de Europa Central, particularmente Reino Unido y Francia, pero también tenemos evidentemente Canadá, Rusia. Y en las que siguen, en el tercer, digamos, nivel, economías potencias medias, Brasil, Corea, Australia, México y España. Bueno, durante la presidencia y sobre todo en campaña, Lee Myung-bak hizo una promesa, el famoso digamos, proyecto de 737. Y uno de estos siete era tratar de convertir a Corea en la séptima economía mundial. Las cosas más o menos iban bien, pero si vemos la proyección hacia 2050, de hecho ya en los primeros 15 ya no está Corea, ¿no? Ya no está Corea. De hecho, México, que estaba en ese cuartil, bueno, ya sube, Canadá baja, por ejemplo, pero entran otros países de lo que hemos considerado o se llama sur global, ¿no? Entre ellos Egipto, Arabia Saudita, Nigeria, ¿no? Sobre todo países de Medio Oriente y África. Y obviamente para dentro de 50 años, 2025, Corea no aparece ahí, de hecho, bueno, vemos una caída tremenda de Japón. En fin, aquí el tema es que Corea tiene una tremenda preocupación y aquí queda medido perfectamente bien, porque, digamos, aún sin la presidencia, la segunda presidencia de Trump, Corea ya no estaba en este rango, ¿no? De economías. Es, como sabemos, un país pequeño en territorio y población, poco más de 50 millones, 51 millones y poquito más. O sea, un mercado que si bien es poderoso, pero limitado. Entonces, Corea hace mucho depende de producir bienes, sobre todo de manufactura, fuera de Corea, sobre todo en economías donde haya competitividad de producción, las cadenas globales de valor que se formaron sobre todo a partir del inicio de este siglo, y también de atacar mercados de consumo, obviamente fuera de Corea. Entonces, en este punto, Corea, pues evidentemente priorizó, después de una etapa digamos, de concentrarse solamente en desarrollo económico endógeno, capacidades, etcétera, a relocalizar producción. Y evidentemente uno de los países, o de las regiones, mejor dicho, donde enfocó gran parte de su producción ha sido en Norteamérica en el marco del Telecán,
ahora TEMEC, que por cierto va a empezar la renegociación de un TEMEC 2. Y bueno, digamos, en ese orden de ideas, en esa proyección que había, pues Corea había trabajado, de hecho, en un muy complicado TLC, Tratado de Comercio, con Estados Unidos, que se negocia el famoso CORUS, por sus siglas en inglés. Parecía que, bueno, Corea podía temperar este escenario. Pero llega Trump, llega su nueva política de relocalizar, pero en Estados Unidos, ya no en Norteamérica, o sea, en todo el mercado del TEMEC, y tenemos esta foto, ¿no? Que para los coreanos y en la ciudad coreana fue durísima ver cómo sus trabajadores, que justamente están tratando de llevar a cabo, digamos, la promesa que le hacen a Trump de establecer, digamos, operaciones y aumentar la inversión en sus plantas automotrices, Hyundai en Georgia, y también Kia Motors en Georgia y Alabama, esta redada, ¿no? Septiembre del 25. Entonces, bueno, a partir de aquí desarrollamos, digamos, una aproximación bajo, evidentemente, una visión geoeconómica, de redes y sobre todo de competencia tecnológica. Luego, brevemente, repasaremos los momentos más importantes de relación entre China y Corea. Y muy importante, punto 3, ¿no? ¿Por qué Corea está en esta foto que presenté cayendo, ¿no? En este ranking de economías más importantes. Finalmente, el tema central, que es efecto del desacoplamiento que se presenta ya desde Obama, pero sobre todo con Trump 1, Biden y sobre todo Trump 2, pues el impacto para Corea, ¿no? Y sobre todo en las cadenas de valor, semiconductores y una encrucijada estratégica para el futuro. O sea, hacia dónde tiene que apostar Corea en este difícil, digamos, paradoja que tiene enfrente. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas que podemos diseñar y escenarios para la relación Corea-China en lo que viene, ¿no? Bueno, en la parte que tiene que ver con este abordaje teórico-metodológico, pues la economía entiende que los estados persiguen objetivos estratégicos mediante instrumentos económicos, aranceles, estándares, controles de exportación, etcétera. Entonces, lo que hemos visto, evidentemente, no solo con Corea, también con Japón y en realidad con todos los socios de Estados Unidos, es esta coerción económica informal, ¿no? A partir de sanciones, a partir de amenazas, y bueno, Corea tiene la terrible realidad de que, por un lado, depende fortísimamente de su producción en China y también del consumo de los productos en China. No solamente los productos, digamos, tangibles, industriales, sino también los intangibles, las industrias creativas. Por ejemplo, cuando China ha intentado, digamos, sancionar a Corea, pues bloquea en su horario AAA las telenovelas y programas coreanos, ¿no? Bueno, y esto se conoce como el famoso de-risking o reducción de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo logra Corea, porque tiene que hacerlo, un desacoplamiento selectivo? Y selectivo, ¿por qué? Porque tiene que, evidentemente, digamos, cumplir con lo que Washington le pide, que es no integrar a China tecnología avanzada, sobre todo en semiconductores, y a su vez, cómo Corea puede, digamos, proteger sus cadenas de producción y, sobre todo, en un contexto no solo China, sino a nivel también global. En ese sentido, tratamos de revisar bajo la óptica de Lee, Ji-Young. Ella distingue cuatro grandes periodos en la relación China-Corea. Evidentemente, lo que ella refleja y lo que se refleja en esta periodicidad es una relación que, lejos de ser estática, ha sido muy dinámica y obviamente de picos y valles. 50 a 92, es decir, el nacimiento de la República Popular China, en 49, al 92, que es el año en que la República de Corea reconoce a Pekín, desconoce a Taiwán, y es un periodo, digamos, complicado, además en el marco de una guerra fría, etcétera, de las pruebas de misiles nucleares, etcétera, o primeros proyectos, ¿no? Borradores de digamos, proyecto nuclear en Norcorea, etcétera. Y luego viene un segundo periodo, 92-2008, que es un periodo donde ya Corea, evidentemente, en una lectura también de generar
para su propio industria beneficios, empieza en una ola importantísima y fortísima de reubicación de producción en China. En todo el territorio chino, dentro de los grandes clústeres industriales, ¿no? Desde el norte, centro y sur, en fin. Una tercera etapa que fue una profundización, justamente de 2008 a 2013, y un cuarto periodo que ha sido muy complicado porque pasó de todavía mucho más acercamiento, de hecho una firma de Tratado de Libre Comercio con China, a un momento de enfriamiento en la relación debido, como hemos dicho, a la presión de Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Trump, ¿no? Bueno, como lo mencionamos, aquí está, digamos, cuando se hacen relaciones en el 92 con justamente Kim Jong-un y Jiang Zemin, y empieza realmente una escalada muy, muy rica, sobre todo de presencia de empresas coreanas en China. Este periodo muy importante, sobre todo con Lee Myung-bak, perdón, con Lee Myung-bak que decíamos que evidentemente en esta visión de llevar a Corea a otro nivel, pues hay un periodo muy fuerte de distanciamiento de relaciones, sobre todo comerciales y evidentemente tecnológicas. 2015, como decía, bueno, ya con la presidencia de Park Geun-hye, Tratado de Libre Comercio, y parecía, ¿no?, que esta relación complicada, evidentemente por razones históricas, etcétera, vecindades, geopolítica, pero obviamente la presencia de Trump hace complicadísima esta relación. Y pues recordar bueno, justamente para el 23 hay una caída directa de inversiones de 78%, ¿no?, de Corea en China. O sea, es decir, esto empieza a tener evidentemente un efecto negativo. Además, recuerden, con la visión no solamente de llevar la inversión y montos muy elevados y en un periodo corto de tiempo, es decir, durante la presidencia de Trump, a Estados Unidos, sino además que digamos, la defensa y la protección, ¿no?, de Corea la pague, obviamente, los coreanos, a pesar de que hay bases militares y un sistema de defensa que está en Surcorea. Eh, Esto evidentemente lleva este desacoplamiento, ¿no? No solamente Estados Unidos con China, sino también de Corea con China, tanto a nivel de instituciones comerciales como en la politización regulatoria de tecnologías críticas, ¿no? Sobre todo semiconductores. Como sabemos, y seguramente en estos 2 días habrá colegas que abordarán cómo China esto lo ha llevado a generar una política industrial y sobre todo tecnológica de autonomía, que parte también de este, digamos, rompimiento de facto con Corea del Sur, ¿no? Y bueno, para irnos acercando al final, porque ya, Sí, como le siempre, el tiempo quedarían es dos terrible, minutos, es, Fernando. es correcto. Entonces, sí, aquí lo tengo en la mira. Bueno, justamente estamos en el inicio de una presidencia que debería de durar 5 años, del presidente Lee, donde es clarísimo que en una lectura que tienen en Seúl, de restablecer relaciones con China, evidentemente en una nueva etapa, será quizás una quinta etapa, siguiendo la cronología de Lee, donde tendremos que ver, evidentemente, que cada quien, pues obviamente, tiene que observar, si bien es cierto esta relación muy complicada con Washington, de hecho México ahí, digamos, tiene una relación muy parecida a la de Corea, ¿no? En el sentido de una dependencia terrible, en este caso de Estados Unidos, México, de China para Corea, pero con una diferencia abismal que Corea es una potencia tecnológica, sobre todo en áreas que para China son fundamentales, ¿no? Bueno, ahora sí, acercándome al final, básicamente podemos ver 3 propósitos estratégicos en esta visita, ¿no? Asegurar continuidad económica y contener fricciones, reencuadrar la cooperación a sectores emergentes, sobre todo la parte digital, etcétera, sin cruzar líneas rojas. Y tercero, señalizar autonomía ética limitada, ¿no? Y para terminar, planteamos 3 escenarios, ¿no? Bajo esta nueva visión desde Seúl y obviamente con toda la política que ha desarrollado China a partir de Xi Jinping. Uno es una coexistencia competitiva administrada, ¿no? Así le llamamos. Una interdependencia sostenida, cooperación en consumo digital acotada, contención en chips avanzados para control de exportación. Dos, intensificación del desarrollamiento selectivo, mayor presión estadounidense en nodos tecnológicos, y Corea acelera una diversificación de cadenas y reduce exposición industrial en China.
Y un tercer escenario, reacomodo pragmático regional. Cooperación China-Corea se fortalece en segmentos no bloqueados según la amplia diplomacia económica para amortiguar volatilidad estadounidense. Es decir, claro, tenemos que ver, obviamente, hacia dónde va. Ya saben que ante la última, digamos, escenario, ¿no? De terminar con esta guerra arancelaria, Trump está encontrando nuevas formas de cooptar y en ese sentido, pues Corea, cómo va a enfrentar el escenario. Así que bueno, yo aquí termino. Muchas gracias por su tiempo y espero comentarios para poder mejorar el trabajo escrito. Muchísimas gracias, Renato. Como siempre, muy sugerente escucharte. Aquí desde Europa sentí ecos de esta situación coreana en su relación con China. Ahora es el momento del segundo ponente. Él es Juan David Abellá Osorio, que presentará Del Amur al Argun a la Siberia actual, cartografía revisionista y tensiones en la alianza sino-rusa. Juan David es politólogo con énfasis en gerencia de lo público por la Universidad de Rosario. Es además magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externada de Colombia. Máster en desarrollo y gobernanza de la Universidad Duisburg-Essen y que fue becario del programa Helmut Schmidt y también magíster en construcción de la paz de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y como coordinador de estudios de Asia del programa de investigación de política exterior colombiana. Previamente fue profesor en la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía y de la especialización en gerencia de proyectos en la Universidad Minuto de Dios. Ha sido beneficiario de diversas becas y programas internacionales, entre ellos el DPI Campus Data Lab, auspiciado por la Konrad Adenauer Foundation, la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet, el programa YTD CATIB, el Helmut Schmidt Program, el Emerging Leaders in the American Programs o el Peace Research Institute Oslo o la Universidad Rey Juan Carlos Santander. Vaya, una trayectoria amplia, un honor tenerlo con nosotros a Juan David, pues sería su momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a, pues, a los ponentes, gracias a los organizadores de este simposio. Y bueno, estaré presentando algunas diapositivas. Denme un momento porque me gustaría compartir con ustedes una presentación. Sí, Me gustaría saber si ya la pueden ver. se ve correctamente. Ok, gracias. Entonces comienzo de inmediato. Pues muchísimas gracias por la presentación. No me extenderé en este tema. Sin embargo, pues simplemente recordar el tema de mi presentación, el tema de este contenido será o se titula El amor al Argun a la Siberia actual, cartografía revisionista y tensiones en la alianza sino-rusa. Ya desde el título, pues podemos percibir que digamos que nos enfocaremos en estudiar un poco esas tensiones, esas dificultades, esa relación difícil que hay entre China y Rusia, pero pues lo veremos desde el enfoque de la cartografía revisionista de la geopolítica simbólica. Algunos pues seguramente ya estarán familiarizados con este tema. Como ustedes saben, Rusia y China nos están acostumbrando a creer que su relación es una alianza sin límites, eso lo han dicho sus líderes absolutos, Putin y Xi Jinping, que son capaces de adelantar proyectos estratégicos conjuntos. Sin embargo, no podemos negar que entre China y Rusia, así como otros países con los que se relaciona China en la actualidad, hay unas tensiones históricas por unas cuestiones, digamos, o unos reclamos desde la cuestión fronteriza y la cuestión cultural. Este tema, digamos que no parece, digamos, no pareciese que fuese un elemento fundamental debido pues a la narrativa de la Alianza Sin Límites. Sin embargo, si nosotros hiciésemos una revisión desde los conceptos de cartografía revisionista y desde la geopolítica simbólica, encontramos que hay elementos, hay acciones que está adelantando el gobierno chino que molestan, que generan cierta perturbación e inquietud en sus socios, incluido Rusia como un vecino muy extenso de su frontera.
Entonces, teniendo en cuenta esa importancia y ese contexto, la pregunta de mi texto, de mi ponencia es, ¿en qué medida estos mapas, estas correcciones históricas, esta narrativa de reclamos, de errores históricos que está manejando China recientemente, pues genera algún tipo de dificultad o redefine esa relación sin límites e incluso puede ponerla en riesgo, incluso cuestionando la soberanía y los límites de los países? Teniendo en cuenta esto, pues un marco teórico en el que no me extenderé, simplemente para que lo tengan en cuenta. Usamos los dos conceptos que son cartografía revisionista, que es la práctica realmente de usar mapas para redefinir unas fronteras, cuestionar acuerdos previos, alianzas anteriores que se creían ya reguladas, se creían acordadas, se creía que ya había un punto de acuerdo, y la geopolítica simbólica, que es justamente el uso de símbolos, de relatos, de imágenes, de historias para reforzar una idea, para rememorar, para recordar, para generar unas percepciones. Esto ya se genera a nivel simbólico, se genera a nivel cultural, no necesariamente a nivel material, pero las realidades, digamos, desde la geopolítica simbólica, sí se conectan con los discursos. Los discursos crean realidades y por eso, digamos, que estos conceptos son tan importantes en nuestro trabajo de investigación. En ese sentido, pues tenemos un hito muy importante que seguramente algunos ya lo recordarán. En 2023, China publica un mapa técnico, un mapa, digamos, de trabajo que está supuestamente destinado a una campaña de rutina, de educación, de estandarización de mapas. Eso lo hacen todos los países del mundo con el fin, digamos, de normalizar o hacer una generalización de su cartografía, de sus mapas, para que pueda haber un conocimiento generalizado y correcto de los mapas de los países. En 2023, China publicó un mapa que genera varias tensiones y varias dificultades con los países vecinos, entre esos Rusia, lo cual digamos que es sorprendente y ahorita lo vamos a ver con los siguientes hechos que vamos a explorar. Y este mapa, digamos que le generó mucho ruido digamos que a los grupos políticos rusos, a la población rusa, digamos, a la sociedad rusa, a ciertos grupos, a ciertos cuadros, porque el mapa de 2023, de manera muy sutil, de manera bastante indirecta, reivindica territorios disputados, y esto incluye la llamada isla Bolshoi Ushurishki, y digamos que reaviva el debate sobre si realmente esa frontera está totalmente acordada, porque esta isla, digamos que si uno va a la historia, a los acuerdos políticos, se afirma que no hay reclamaciones desde el 2004, cuando hay un acuerdo fronterizo precisamente en esta región. China obviamente, digamos, justifica el mapa como una campaña rutinaria, digamos, maneja una ambigüedad estratégica frente a este tipo de efectos, este tipo de productos. Otros países también le reclaman en la frontera, pero nosotros nos fijaremos en las reacciones o las no reacciones que hemos visto desde Rusia a partir de esta cuestión. Y digamos que acá claramente el mensaje es que los mapas no son inocentes. Los mapas pueden ayudarnos a reinterpretar las realidades según los intereses que tengamos. Entonces, este mapa, digamos, de 2023 va a ser un hito muy importante en esas cuestiones fronterizas y en esas tensiones simbólicas que persisten, de pronto no son visibles, no se hablan en los grandes discursos, pero hacen parte, digamos, de la dinámica de las relaciones de estos dos países. Y acá tenemos una sensibilidad especial y pareciera que de pronto China está tomando un camino un poco más directo, un poco más reivindicativo, porque, digamos, si ustedes recuerdan, ocurrió previamente una cuestión, digamos, a nivel, digamos, de la cultura o a nivel, digamos, de las autoridades, en la cual, digamos, que hay un tabú. El nacionalismo chino recuerda las humillaciones, el siglo de la humillación, pero digamos que había tratado de evitar reclamos o mencionar las pérdidas frente a Rusia para proteger esa alianza que, digamos, es útil para ambos países, pero pareciese que no fuese una alianza sin límites. Esto desde la cartografía revisionista, digamos que también tiene un sentido, en el sentido de que los discursos públicos también pueden manipular y pueden dirigirse según los intereses del momento.
Y tenemos pues el caso del Zhou Libo, un caso de un comediante que de hecho fue censurado en China, fue censurado por las autoridades por sugerir en algún post que él hizo, y lo tenemos aquí a la izquierda, que China también debería hacer un reclamo formal sobre las tierras cedidas a Rusia, y digamos que señala que estas tierras cedidas son errores históricos, digamos que no se pueden repetir, que esos tratados desiguales también son parte de esa reivindicación que debe tener China en la actualidad. A pesar de eso, pues también tenemos una presencia creciente de China en Siberia. Prácticamente hablamos de que la presencia o de población es mucho más alta en una región históricamente marginada y de cierta manera olvidada por Rusia, donde China ahora tiene unas grandes inversiones energéticas. Por ejemplo, tenemos el gasoducto Power of Siberia y ya tenemos un segundo proyecto de un segundo, digamos, de un segundo gasoducto. También tenemos proyectos masivos a nivel de energía, agricultura, bosques. Hay una percepción, digamos, ambivalente de Rusia en el que se ve como una oportunidad para reactivar, para dinamizar la economía de estas regiones alejadas de esta zona, digamos, muy alejada de la capital de Moscú, pero también hay un miedo en ciertos grupos sobre que podría volverse una colonización silenciosa porque se vuelve estos grupos y estos avances de población y economía se vuelve una colonización silenciosa de regiones que realmente, digamos, son muy complicadas para mantener el control porque se encuentran lejos, porque Rusia está teniendo dificultades económicas y políticas debido al conflicto con Ucrania. Entonces, pues, obviamente también hay una preocupación que se suma ahora también a la cuestión de los mapas y esas raras coincidencias que ocurrieron en 2023. Tenemos también pues el segundo proyecto, el Power of Siberia, que realmente digamos que son proyectos masivos, no están vigentes, sino que están en avances, se están estructurando, es muy complejo de realizar. Sin embargo, digamos que muestra la importancia que tiene Siberia, que tiene el lejano oriente ruso para China y para las necesidades energéticas de esta gran potencia económica que pues sin lugar a duda ha superado a muchos otros países y claramente se vuelve una economía que es mucho más grande, mucho más global que la misma economía rusa que ha sido golpeada por las diferentes sanciones económicas. Por supuesto, esto conforma lo que se llama o lo que algunos autores denominan la vulnerabilidad estratégica de China, perdón, de Rusia, debido a que pues, es una región muy lejana, es una región difícil de mantener, pero es una región muy rica en recursos forestales, energéticos. La población rusa en estas zonas es muy baja o la concentración de las poblaciones es muy baja. Además de eso, pues, si a eso le sumamos esas narrativas desde el gobierno chino de no repetir los errores, de no olvidar esos tratados desiguales, de no olvidar ese siglo de humillación que también incluye justamente los llamados tratados desiguales con Rusia, pues tenemos obviamente una configuración de una sensación o una percepción de vulnerabilidad a China que si ustedes tienen en cuenta que la relación política es de necesidad, pues se vuelve una cuestión muy difícil de manejar para el gobierno ruso. Y por eso también, digamos que quise explorar las reacciones oficiales que conocemos o qué reacciones tuvo el gobierno de Vladimir Putin sobre este mapa y también sobre lo que está ocurriendo en la frontera desde hace años. Y encontramos lo que yo pongo entre comillas respuesta rusa, porque no, digamos que no hay una claridad, o sea, por lo menos no hay un pronunciamiento duro de los que estamos acostumbrados a ver desde Rusia frente a otros países, frente a otras regiones, como el llamado Occidente colectivo, sino que en este caso el discurso oficial es insistir en que China es un aliado estratégico frente a Occidente, insistir y profundizar en esta llamada alianza estratégica o alianza sin límites que no, digamos, realmente no ha logrado configurar un gran proyecto geopolítico o grandes cambios o transformaciones, sino que son muchos los planes que tienen. Tenemos unas alertas internas y esto es interesante porque hay medios que hacen eco de que el Servicio Federal de Seguridad ya ha advertido al gobierno ruso desde
por medio de documentos, por medio de informes sobre los riesgos que posan sobre la seguridad rusa desde China, que no se puede manejar de una manera ingenua, sino que además ambos países tienen intereses naturalmente, y esos reportes del Servicio Federal, del FSB, adviertes de que hay riesgos de espionaje, pérdida de control territorial y ambiciones chinas en el lejano oriente. Entonces ya tenemos por lo menos una alerta desde instituciones de seguridad que se manejan de manera confidencial. En esto pues no hubo un pronunciamiento público, y obviamente hay una contradicción porque desde lo público se cataloga la amistad y cooperación china, pero desde las agencias de inteligencia rusas, que no son nada incapaces, son realmente digamos, muy capaces históricamente y porque son herencia del sistema soviético, pues por supuesto se cataloga a China como un enemigo potencial, incluso se menciona el lejano oriente. Entonces, por supuesto, la situación política, la guerra en Ucrania, el mismo conflicto en Irán incluso, pues obligan a mantener un pragmatismo forzado que vuelve la relación mucho más difícil, mucho más incómoda, y además de eso, pues tenemos unas salidas como la que tenemos en pantalla. Hay un único comunicado, un único pronunciamiento oficial desde el Kremlin respecto al tema de la disputa fronteriza, respecto al mapa, porque el volumen o el eco que hizo el mapa de 2023 de China, pues generó muchas reacciones, y pues por supuesto esto obligó al gobierno ruso a una reacción que realmente se mantuvo a nivel oficial, se mantuvo a un nivel muy formal, muy diplomático, que habla de que, o descarta que haya alguna disputa fronteriza con China, que recuerda que en 2004 y ya formalmente o activado desde 2008, ya digamos que la cuestión de la isla que mencionaba, pues había quedado totalmente acordado, que ya los dos países no mantienen ningún diferendo territorial, pero digamos que no ahonda, no menciona detalles, tampoco menciona los reportes del FSB, tampoco digamos que genera detalles respecto al tema poblacional, la presión demográfica, la presión económica. Entonces, por supuesto, tenemos estas salidas ambiguas que pues realmente nos ponen o nos dan más preguntas que respuestas sobre cuáles son los límites de esta relación y si realmente se puede contar ambos países uno con el otro de manera ilimitada o sin límites, como lo han mostrado a nivel público, a nivel internacional. Tenemos pues realmente cuatro conclusiones clave. Lo primero, que no es una alianza sin límites, realmente detrás de la alianza hay unas fragilidades, unas incomodidades, una retórica que se sostiene por una necesidad, por una cuestión, digamos, de intereses geopolíticos, pero también hay una vulnerabilidad estratégica, sobre todo que posa sobre Rusia, porque Rusia, digamos que es objeto también, según los reportes del FSB, de espionaje industrial, espionaje militar, y ahora también unas dudas respecto a estas acciones de China, o acciones que pueden ser directas o indirectas en la frontera, y el riesgo, digamos, de que Rusia se vuelva simplemente una dispensa económica china. Una cartografía revisionista, por supuesto, mapas chinos que reactivan disputas. Estos mapas tienen una intencionalidad, parten de todo un grupo, de una estructura estatal. Esto no son accidentes, y esa ambigüedad estratégica que maneja China con sus mapas, pues también hace mucho eco, hace mucho ruido, porque no reconoce que incluso haya sido algún error, sino que ahora está pasando del tabú de hablar de los reclamos fronterizos con Rusia a hablar ya, a publicar un mapa que incluye reivindicaciones territoriales. Hay una geopolítica simbólica, obviamente este mapa no se ve en abstracto, sino que es parte también de una política creciente de China por hablar de los errores del pasado, por hablar de reivindicaciones del pasado, por hablar de cosas que no se pueden volver a repetir y que el pueblo chino no puede dejar de recordar, no puede olvidar ese siglo de humillación y esos tratados desiguales. Finalmente, es una dependencia desigual. Claramente Rusia depende de China, es el comprador de energía, de petróleo, es el mayor inversor en proyectos de gran envergadura como estos gasoductos, pero teme, obviamente, digamos que detrás de esto, y los reportes del FSB creo que lo revelan, no lo dicen públicamente, pero sí hay un temor, y entendería que sí hay un temor que no es público, pero sí a perder, digamos que el control o la influencia en Siberia y quedar subordinada a ser una despensa
de China, porque es una gran potencia en tu esquina, es un vecino enorme en una región que no tienes todo el control o no tienes una mayor presencia poblacional o económica, tu economía está golpeada por sanciones, está aislada y por eso digamos que genera también una gran preocupación. Obviamente acá pues parten otras preguntas, si realmente esa pérdida de control se puede dar físicamente. Yo no lo veo como una ocupación militar en un futuro, sino que simplemente puede volverse una neocolonización, unas nuevas formas de control de recursos que son más indirectas, que se hacen a partir de acuerdos, de tratados, que pues vuelven a poner en entredicho, digamos, los intereses atravesados en esta zona de la frontera. Esta es pues mi presentación. Pues simplemente pues estar al pendiente de sus preguntas y agradecerles pues su atención respecto a este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan David. Pues de nuevo, muy sugerente aproximación a esta relación sólida como una piedra, pero que también tiene historias subterráneas paralelas. Ahora es el momento de Ignacio Barroso. Él nos va a hablar de algo central durante el año pasado, que rodeó todo el año, que es reanimando la historia a través de la cultura. El 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa en el cine. Ignacio Barroso, un galego en Beijing, eh, e investigador centrado no oeste de Asia, especialmente en China. As súas intereses céntranse nas políticas de identidade, na dinámica China-Taiwán e na diplomacia cultural. Ademais, analiza a interacción entre a política internacional e a política interna, incorporando una perspectiva centrada en las cuestiones de género y de las minorías sexuales. Actualmente reside en China, donde está completando el segundo año del máster en estudios de China de la Yenching Academy en la Universidad de Pekín. E, ademais, pois é investigador asociado do IGADI. Más allá del ámbito académico, ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones internacionales como la Asia Society, el European Forum AIMBAC o el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Asimismo, ha colaborado con distintos think tanks estudiantiles como el European Student Think Tank, European Wanchi o la Asociación Hispánica de Estudios de China. Estas experiencias complementan su trayectoria investigadora, que combina el estudio académico de la región con su experiencia directa, tanto viviendo en Pekín, en Seúl o en Taipei. Apasionado por los idiomas, continúa avanzando con el chino mandarín. Muchas gracias, Ignacio. Adiante. Muchas gracias. Voy a quitar la cámara porque me da miedo que entre el VPN, las pues, diapositivas y el Zoom, el ordenador se me vaya al garete. Pero voy a compartir ya la pantalla primero con las diapositivas, a ver si me lo permite. A ver, Sí, ¿lo podéis ver ahora? sí, está. Vale. Pues bueno, muchas gracias. Soy Ignacio y hoy ahí voy a presentar un artículo que publicaré más tarde con vosotros que se centra en el cine. En el cine, la memoria histórica y el nacionalismo en China. Me quiero centrar sobre todo en revisar la parte del cine porque el año pasado hubo dos películas muy importantes que trataron el tema del 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista, que yo lo he resumido un poco porque si no el título es la verdad que enorme. Mi argumento principal en este artículo es que en el contexto conmemorativo de este 80 aniversario, el cine en China no funciona únicamente como entretenimiento, sino que es una herramienta cultural de la memoria y como un medio que ayuda a construir una determinada visión del pasado que tiene consecuencias en el presente, sobre todo en las relaciones entre el pueblo chino y el japonés. Para desarrollar esta idea, me centraré en dos películas que tenéis aquí puestas. Una se llama Death to Rise, Muerte a los Derechos, que se centra en la masacre de Nanjing. Y el otro se llama Evil Unbound 731, que hace referencia al laboratorio donde se hicieron los experimentos con la población china en Harbin, que hoy conocemos normalmente como el sitio donde se hacen los palacios y todos estos monumentos de hielo en verano. En invierno, perdón. El argumento general es que el cine chino funciona como una herramienta cultural
para construir una memoria colectiva y sostener discursos políticos. Y además, a la vez que nosotros estamos viendo estas películas y cómo se desarrollan la cartelera y el impacto que tienen en la sociedad, también podemos conocer cuál es la perspectiva y prioridades del gobierno chino a nivel de la propagación, la creación y el apoyo a este tipo de contenido cultural como es el cine. A ver, ok. Vale, pues por lo tanto, el contexto teórico en el que, el contexto histórico en el que marco este análisis es la guerra de la identidad nacional en China, la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1967, pero aunque bueno, ya empezaría en 1931 cuando es el Mukden incidente, hasta 1945 y sobre todo cómo todo eso se transforma luego en la gran narrativa sobre la guerra y la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Para empezar, conviene recordar que el vínculo entre el cine y la política, no solo en China, pero en cualquier estado, no es nada nuevo y siempre ha estado de la mano. Desde sus primeras etapas en China, en este caso, está profundamente condicionado, además también por Japón, porque si tenemos en cuenta el inicio del cine en China, en la época dorada que empezó en los años 30, se detuvo especialmente por el tema de la guerra y de la agresión japonesa, aunque luego se retomaría. Durante este primer periodo del cine en la época dorada de Japón, de China, la ocupación japonesa además intentó controlar la producción cultural en territorios chinos, como por ejemplo Manchuria, que conocemos luego que se convertirá en Manchukuo. Y durante esta etapa, el cine chino y la producción china estuvo sometida a las intenciones del imperio japonés. Trató de dominar los modelos imaginarios y también propuso expandir esa esfera de coprosperidad que el imperio japonés quería impartir en todo lo que es el este de Asia. Frente a este tipo de propaganda que hizo el imperio japonés en aquella época, el cine de chino ya empezó desde sus primeros momentos en desarrollar lo que se denominó como películas de defensa nacional, que buscaban movilizar a la población, reforzar la resistencia y construir una conciencia patriótica a través de la cultura. Tenemos que tener en cuenta además que en esos años 30 venimos del inicio de una república china que también se está buscando a sí mismo en lo que es la parte cultural y la identidad de la cultura china y el nacionalismo. Por lo tanto, ya vemos cómo el cine va de la mano no solo del proyecto nacional y cultural de la República de China, sino también de una respuesta a la agresión japonesa. Eh, a posterior, ya en la época maoísta, el cine se usa como un instrumento ideológico y propagandístico. Esto no tiene mucho más desarrollo, ya conocemos lo que es el término propaganda y a partir de ahí eh, llegamos a la actualidad, que sería con Xi Jinping. En la época maoísta, ya brevemente, para no perder mucho tiempo, simplemente tenéis que conocer que es la cuarta generación y que es una posición más que nada pedagógica. Es decir, la función del cine era reforzar valores socialistas y educar políticamente. La siguiente generación, que es la que conocemos mayoritariamente en España, que son con directores como Zhang Yimou, con películas como por ejemplo Adiós a la concubina, son que nada más hay una experiencia más estética y más personal de la experiencia de esos directores que han tenido a lo largo de su experiencia en etapas muy duras socialmente, como por ejemplo la etapa de la Revolución Cultural. Y la que nos interesa, que es a la que vuelvo, es la del siglo XXI, ya con Xi Jinping en poder. En las últimas décadas, el cine comercial chino ha vuelto a articularse de forma muy visible y ha vuelto otra vez al tema del nacionalismo, al tema del nacionalismo y sobre todo de lo que es el patriotismo. Eh, Como veremos en la actualidad y como ya hemos visto en películas como por ejemplo Wolf Warrior, que luego dará más tarde conocimiento a este término de la diplomacia del Wolf Warrior que tenemos en las relaciones internacionales, y también otras películas como por ejemplo, ya no hace poco, The Battle at Lake Yanqing, que está relacionado con la guerra de las dos Coreas y la intervención de China en esta guerra, pues tratan temas del nacionalismo y del orgullo nacional, de la humillación histórica también y de la intervención de fuerzas extranjeras y de la necesidad del sacrificio y la afirmación del poder chino ante estas agresiones. Ahora, durante esta última época, además, el cine se ha desarrollado de una manera, diríamos, al estilo de Hollywood, es decir, hay grandes presupuestos
se interesa también por el éxito en taquilla, pero sobre todo se sigue centrando en la narrativa política. No queremos decir que en esta época el cine simplemente sea como el de Mao, no simplemente es un instrumento propagandístico, pero sí que el Estado apoya aquellas películas y se interesa aquellas películas en las que se comparten unos valores de interés general para la sociedad a nivel de patriotismo y de amor y de respeto a lo que es a la patria. Por lo tanto, las películas reflejan la creciente presencia del nacionalismo en la cultura popular china y sobre todo cómo la cultura y la política en China siguen siendo bastante unidas. Ahora, en el caso del 2025, resulta especialmente interesante analizar este contenido porque tenemos el aniversario de esta victoria que se celebró y que además estuvieron bastante tiempo en las noticias. En China los aniversarios no son meros actos de recuerdo, son momentos de condensación simbólica. Por lo tanto, el Estado organizó las ceremonias que tanto vimos en las noticias, exposiciones, campañas educativas, producciones culturales, y en esta producción cultural es la que a mí me interesó mucho centrarme a nivel del cine. En el marco de estas dos películas que analicé, pero que no os voy a desarrollar mucho, porque igual también la queréis ver, tenemos La muerte a los derechos, que se centra más que nada en la masacre de Nanjing, como dije yo. Se trata de un joven civil chino que nada, va a tener que sobrevivir basado en su tiempo en un estudio fotográfico, ayudando a desarrollar las fotografías que ha sacado los equipos japoneses en sus masacres y sus atrocidades y cómo va a ser este civil chino el que se convertirá en un héroe cuando comparta las fotos con las fuerzas extranjeras y serán usadas posteriormente para la denuncia y recordatorio de los crímenes en lo que conocemos como son los tribunales de Tokio. Y la segunda película, que además la fecha de estreno de esta película coincidió con el aniversario del incidente de Mukden o de Manchuria, la 1931, se centra más que nada en desarrollar y volver a explicar lo que sucedió en aquel laboratorio con experimentos humanos a la sociedad china. Y ambas películas, tanto el caso de la muerte de los derechos como 731, son películas que presentan a unos soldados japoneses, a un enemigo totalmente inhumano, uniforme, sin sentimientos, sin autocrítica, y por lo tanto es una clara diferencia entre lo bueno y lo malo. No hay, como en casos anteriores y en otras películas o adaptaciones, no hay ningún elemento dentro del bando enemigo, del bando japonés, que tenga un poco de autorreflexión, compasión o ningún otro tipo de sentimiento humano hacia lo que es la sociedad china. Por lo tanto, ambas películas tienen una línea bastante dura en lo que es la representación histórica y cuál ha sido el papel de Japón y cuál ha sido el papel de China en este conflicto. Es decir, hay un claro verdugo sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, sin ningún sentimiento de autocrítica. Y por otro lado está el pueblo chino que ha sido una víctima, pero que igualmente se intentó sobreponer a este problema. Voy acortando, ¿cuánto me queda? Sí, 2 minutos. Vale. Las interpretaciones son lo que acabo de decir. Y a partir de estas películas, pero a lo largo de todo este tiempo, en los últimos años, ha habido bastantes dramas antijaponeses que se llaman anti-Japanese good dramas y han sido bastante populares en lo que es la cultura popular china. La importancia de estas películas ha sido que no solo ha coincidido con este aniversario, que es el 80 aniversario, que ha sido bastante importante a nivel político, sino que vuelve a explicar cómo la política y la cultura no solo está unida, sino también cómo a la política le interesa mucho la cultura a la hora de explicar a la sociedad y rememorar lo que ha pasado. El uso de la memoria y de estos acontecimientos históricos y cómo se explican a través y se traducen a través de la cultura, en especial el cine, que es algo bastante streaming en la sociedad china, es de importancia. Conocer cómo el poder político y el poder artístico se unen e intentan explicar a su sociedad lo que ha pasado, sobre todo esas generaciones en las que ya no tienen un conocimiento cercano de lo que ha sucedido en Nanjing o, por ejemplo, en Harbin, es de interés. Por lo tanto, en lo que he hecho en este artículo es explicar cómo el arte continúa siendo utilizado por parte de las élites políticas, aunque no es a nivel propagandístico, pero sigue siendo de clara importancia
para entender cuál es el punto de vista del gobierno y cómo el gobierno sigue estando muy interesado en lo que es el elemento artístico para explicar a sus sociedades lo que es una memoria histórica y lo que es un proyecto del nacionalismo. Y esto sería todo. Obrigado, Ignacio. Eh, Muy sugerente, interesante tu intervención. También en el socialismo con características chinas hay un espacio para la sociedad del espectáculo y con esto pasamos a nuestra cuarta intervención, a Sara Quintás. Ella nos va a hablar de revisión de las relaciones de España con China y Taiwán. Sara, pues en este caso una galega en Taipei. Eh, Sara es doctora cum laude en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. También ha cursado otros estudios superiores, como el Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado o el grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad ejerce como profesora universitaria en distintos centros, enseñando materias relacionadas tanto con el mundo de la seguridad o el derecho internacional. Entre sus principales líneas de investigación e interés académico se encuentran la geopolítica en Asia, las relaciones con Taiwán y los riesgos a la seguridad internacional, tales como el terrorismo o el crimen organizado. Su tesis doctoral aborda los riesgos de seguridad no tradicionales alrededor de la nueva ruta de la seda en China. Actualmente es beneficiaria del programa Taiwan Fellowship, por lo que se encuentra realizando una estancia de investigación en el Departamento de Diplomacia de la Universidad Nacional de Chengchi en Taipei. Muchas gracias, Sara. Adiante. Hola, buenas noches desde Taipei. Buenos días, buenas tardes al resto, que veo que tenemos gente que se conecta desde todas partes. Bueno, gracias a Daniel y a Ligadi, como siempre, hoy en concreto por la presentación, y también a Raquel y al Observatorio de la Política China, porque siempre es un placer trabajar con todos vosotros. Por supuesto, extiendo también el saludo a mis compañeros de panel y a toda la gente que se ha querido conectar para escucharnos. El contenido de mi presentación en realidad se estructura en torno a una única pregunta, que es cómo puede hacer España, ¿no? O cómo ha hecho a lo largo de los siglos para encajar esta relación entre China y Taiwán, porque es una problemática que, bueno, pues sobre todo ahora con el estado de la geopolítica en el mundo, preocupa bastante, pero la verdad es que es una relación que se caracteriza por un término que yo voy a utilizar varias veces, que es la triangulación. Em, entonces, ha tenido bastantes altibajos y sus momentos irregulares a lo largo de la historia. Entonces, sí que quiero empezar haciendo una breve caracterización de lo que es el contexto histórico, porque, por ejemplo, los primeros contactos de los que se tiene registro de españoles o de, más bien, de España como país, como entidad política, con China se remontan a principios finales realmente del siglo XVI. Pero este contacto se lleva a cabo principalmente a raíz de Filipinas, que pues por aquel entonces era territorio español. Realmente a la monarquía de la época le preocupaba bastante que, bueno, pues, que pudiera haber cierto intervencionismo, ¿no? Por parte de China, porque es verdad que sobre todo el puerto de Manila, que era un puerto abierto, pues en el que había presencia de varias potencias de la región, pues se pudiera ver afectado, ¿no? De alguna manera. El sudeste asiático en esta época también, en el entorno marítimo, es una región en la que prolifera la piratería, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, tenemos también, por otro lado, el caso de Formosa, ¿vale? Taiwán, que hasta que llegan los colonos europeos, realmente pues es un territorio que, por supuesto, tiene su propia población indígena, pero en la que también abundan enclaves de piratería. Entonces, esto va a afectar un poco a lo que es toda la seguridad marítima de la región. A Formosa, como digo, los españoles no llegaron hasta un poco más tarde, que sería ya a principios del siglo XVII, am, casi de la mano con los holandeses. De hecho, durante unos años, es verdad que nuestra presencia en Taiwán no fue muy dilatada en el tiempo,
Pero mientras estuvimos allí, estuvimos compartiendo, digamos, la influencia militar sobre la isla con los holandeses, que controlaban un poco la mitad sur. En España tenía sobre todo enclaves en la mitad norte de la isla. Pero de nuevo, y igual que pasaba con el caso de China, a nosotros nos preocupaba Taiwán, por así decirlo, en relación de nuevo con Filipinas. Es decir, no era un interés directo. De hecho, al final los enclaves se abandonaron mucho precisamente porque se veía que la importancia estaba en Filipinas, en el comercio que iba de China a Filipinas y otros enclaves del sudeste asiático. Entonces, como que abandonamos un poco ese enclave. Efectivamente, luego pues cayó en manos de sucesivas potencias, no solo los holandeses, también fue cedida a los japoneses durante 50 años. De hecho, fue una posesión japonesa hasta el año 45. Entonces, claro, teníamos pues una serie de intereses muy concretos, sobre todo de característica comercial, pero siempre en relación con un tercer punto, que en este caso, como digo, era Filipinas. Luego avanzamos bastante en el tiempo porque hasta que, digamos, el año 1973 no es cuando se produce un cambio en la política española con relación a China. ¿Por qué en el 73? Sabemos que después de que, bueno, la guerra civil la ganaran los comunistas, hubo un reducto nacionalista que se refugió en la isla de Taiwán y ahí pues fueron construyendo, digamos, su propio gobierno en el sentido de que rechazaban un poco la influencia comunista en la isla. Entonces, España hasta el año 1973 al que reconocía era a este gobierno nacionalista. Eh, pero tenemos que, para ver qué pasa en el 73, tenemos que abstraernos también un poco al contexto global, porque en la década de los 70 es efectivamente cuando la inmensa mayoría de las, digamos, de las potencias occidentales cambian ese reconocimiento de la China nacionalista a la República Popular China. Es en el año 71, de hecho, cuando en Naciones Unidas, a través de la resolución 2758 de la Asamblea General, da el traspaso definitivo de esa presencia o sí, de esa capacidad de representación de la República de China, Taiwán, a la República Popular China. Entonces, la que por entonces era la España de Franco también realiza ese cambio. Lo que a veces puede resultar llamativo, porque es verdad que pues, ideológicamente el régimen franquista tenía muchas más similitudes con la República de China que realmente con la República Popular. Y esto es lo que pues se ha denominado muchas veces un ejercicio de realpolitik, ¿no? O de realismo político, porque más allá del contenido ideológico del régimen, lo que se buscaba era un poco validez internacional, es decir, empezar a abrirse cada vez más. Ya en el 73 el franquismo en España estaba prácticamente por concluir, entonces se buscaba pues cada vez abrir más el país a lo que era realmente la política internacional, ¿no? Dejando pues un poco todo lo que era la ideología del régimen. Pero claro, como no había realmente una afinidad real, tangible, lo que pasó es que la relación se estableció oficialmente, una relación diplomática, pero no se profundizó mucho en ella, es decir, carecía de contenido real. Hasta que llegamos un poquito más adelante al año 85, que es un año clave por dos motivos. En el 85, España firma su adhesión a las comunidades europeas, a la Comunidad Económica Europea concretamente, que no será efectiva hasta el año 86, pero la firma en el 85. Eso por un lado. Y por el otro, creo que 3 meses más tarde, una cosa así, o sea que es como relativamente inmediato, se produce la primera visita de Estado de un presidente español a China, que lo lleva a cabo Felipe González, ¿vale? Precisamente con una delegación comercial. Es decir, Felipe González va a China con el objetivo de establecer lazos económicos con China, porque ya pues estamos en mediados de los 80, ya se reconocía el increíble potencial económico que tenía esta relación. Y de hecho es incluso hoy en día, hoy en la actualidad, es una, digamos, una relación bilateral que está sobre todo caracterizada
por este carácter, sí, más económico, más mercantilista, ¿de acuerdo? Digamos que el mayor interés que tiene España en China ahora mismo es económico, no tanto quizás político, aunque como veremos en las conclusiones, eso también está un poco por ver. Eh, entonces, a día de hoy sí que es muy importante dejar claro que la postura oficial de España, del gobierno español, es reconocer la política de una sola China, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se establecen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Aunque es verdad que siempre hay un cierto nivel de representación y de intercambio tanto económico como cultural entre los dos actores, pero oficialmente solo se reconoce a la República Popular de China bajo esta política de una sola China. Que bueno, también lo podemos vincular o puede tener ciertos ecos, ¿no?, con la política de una China, dos sistemas que existe o existía para Hong Kong. Bien, entonces, el documento más importante que tenemos hoy en día y que de hecho se ha aprobado hace unas semanas o un mes como mucho, es precisamente la Estrategia Española para Asia-Pacífico, cuyo enfoque va del año 2026 al año 2029. Y la verdad es que estrategia como herramienta política, ¿no? Que marca pues, la postura oficial de nuestro país, sí que es bastante reveladora, porque por un lado reafirma su posición con respecto a la política de una sola China, porque en ningún momento en todo el documento se menciona Taiwán ni una sola vez y tampoco la República de China. Entonces, es que ni siquiera se reconoce como actor estratégico en la región, lo cual yo creo que, bueno, quizás sea una especie de tirita política, ¿no?, para evitar hablar de ciertos temas, pero es importante notar que está ahí, ¿no? Entonces, por una parte, claro, no se nombra Taiwán y por otra, sí se nombra reiteradas veces a la República Popular, es decir, a China, poniendo el enfoque, como digo, nuevamente en la capacidad que tiene como socio comercial, porque ya hace, creo que un par de años, incluso pasó por delante a otros socios comerciales que tradicionalmente para nosotros han sido muy importantes, como por ejemplo Alemania o Francia. Ya solo por su inmediatez geográfica, pues eso debería decirnos bastante. Claro, reconoce también que China cada vez tiene un papel más preponderante en todos los temas de política internacional, pero por otro lado podemos también marcar ciertas quizás incongruencias entre comillas, porque no me quiero referir a ellas como tal, pero sí que es verdad que el gobierno de España en el año 2018 se negó a firmar un memorando para participar en la nueva ruta de la seda china, por ejemplo, al igual que han hecho pues, muchos otros países del entorno europeo, porque precisamente esta iniciativa suscitó bastantes, bastantes comentarios escépticos o actitudes escépticas, tanto en el Parlamento Europeo como en los distintos gobiernos nacionales. Italia, por ejemplo, sin ir más lejos, que en un principio dijo que quería participar de esta iniciativa, acabó retirándose porque pues, no estaba de acuerdo con muchas de las condiciones que se establecían. Entonces, creo que esto también es importante. Entonces, luego, ya para terminar, porque no creo que me quede mucho tiempo, sí que me gustaría pues, lanzar una, ¿no?, una pregunta barra conclusión barra reflexión para que también lo podamos, pues si eso, ampliar un poquito más el debate de cara a la ronda de preguntas, que es precisamente, como estamos viviendo un momento bastante revisionista en relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con este nuevo orden mundial, cabe la posibilidad que tal y como viene actuando el Estados Unidos de Donald Trump en los últimos tiempos, en esta segunda legislatura que está ocupando ahora mismo, sí desde España o desde Europa incluso podríamos llegar a replantearnos, ¿no?, cuál es nuestra relación con China en base a que Estados Unidos afecte realmente nuestros intereses estratégicos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, dependerá mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos, sobre todo en los próximos meses y años, pero es algo que como mínimo habría que ir planteándose. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Sara. Pues hemos tenido una visión panorámica a lo largo de toda la sesión de
la geopolítica y la geoeconomía en Asia, pues partiendo desde distintas aproximaciones, ¿no? Me viene a la cabeza ahora la gráfica de la evolución y la proyección económica mundial que presentó Renato, que nos llevaba del 1990 al 2075, y cómo se podía ver esa transición del centro del mundo, del Atlántico al Pacífico, cómo David nos llevó a Asia, al norte de Asia, a Siberia y a la historia subterránea o menos visible de esa alianza total entre China y Rusia alrededor de los revisionismos cartográficos, cómo Ignacio nos llevó a esta histórica y difícil relación entre China y Japón a través del cine y la cultura, y cómo ahora Sara pues, nos ha aproximado a las relaciones históricas y actuales de España con Taiwán, que sin duda este factor Taiwán está de manera transversal presente en toda esta nueva geopolítica y geoeconomía en Asia y en el futuro que tenemos por delante y sin futuro, ¿no? En el presente, pues que cuando está incendiado y poniéndose en cuestión todo el mapa regional del Golfo Pérsico, pues evidentemente eh, con un Estados Unidos de la mano de su presidente, especialmente pirómano de encender fuegos, pues sin duda